Nosotros hoy vamos a hablar muy fuertemente de la situación económica de las escuelas privadas, porque realmente con todos los aumentos de cuota que ha habido desde principio de año, todos los meses, y la situación de precios justos, bueno, ha creado de alguna manera un desbalance en las economías de las instituciones, y es muy importante, bueno, ver cómo va a seguir el panorama, cuáles son las perspectivas, cuál es la situación particularmente de Bahía Blanca y los distritos aledaños. Zurita, en función de lo que usted recién adelantaba, ¿cuál es la situación de las escuelas en Bahía en comparación con la provincia? ¿Han tenido que cerrar muchas escuelas después de lo que ha sido la pandemia? No, en realidad en Bahía Blanca se mantiene la estructura de la mayoría de las escuelas. Es una realidad diferente tal vez a la del conurbano, donde sí han cerrado muchas escuelas, sobre todo jardines de infantes. En la pandemia cerraron 80 escuelas y el 90% de esas escuelas fueron jardines maternales y jardines infantes. En ese sentido, hablando estrictamente de jardines u otras ramas, también le transmiten los directivos, algo conversábamos en privado, cierta competencia desleal o a veces algunas instituciones que no están prestando servicios de forma regular y allí se presenta un vacío. Sí, esa es una problemática muy actual. Hay un descenso de la matrícula en toda la provincia de Buenos Aires de entre el 15 y el 17% en los jardines maternales y en los jardines de infantes, y nosotros empezamos a indagar un poquito las causas y la cuestión de jardines clandestinos o jardines blue o espacios de primera infancia de parte de los municipios o del Ministerio de Desarrollo Social hacen que de alguna manera tengamos una competencia desleal porque, bueno, no se exigen las titulaciones para las maestras y hay una serie de cuestiones que nosotros como entidades privadas tenemos que respetar a rajatabla con la responsabilidad que implica estar al frente de menores, tanto de jardín maternal como jardín de infantes, y tal vez otras instituciones no se les pide los mismos estándares de calidad y realmente eso perjudica el funcionamiento de nuestras escuelas. 15-17% de descenso en la matrícula. Usted mencionaba en jardines, maternal y jardín. ¿Eso también ocurre en primaria y secundaria, por ejemplo? No, en primaria y secundaria hay un muy leve descenso de matrícula, que tal vez es de escuelas que tienen cuotas más caras para escuelas de menor arancel, pero generalmente se va manteniendo la matrícula, ¿no? El nivel de matrícula, pero el descenso claramente es en el nivel inicial. Porque sabe, la pregunta viene en este sentido. Se ha mencionado mucho que por la cuestión económica, un número importante de familias han dejado de enviar a sus chicos a la escuela privada y las han pasado a la pública. Sí, pero justamente es en el nivel inicial donde se ve esta situación. Podemos verlo también en otros niveles, pero no es un impacto significativo, por lo menos en los números finales y por lo menos en el transcurso del año. Hay que tener en cuenta que la decisión del cambio de escuela realmente para una familia es muy complejo y que durante el año prácticamente no se da, ¿no? Sí se da de un año para otro, cuando las escuelas informan los aranceles para el año siguiente, y bueno, ahí sí se da un movimiento, pero que tal vez en ese conjunto de todos los estudios que se han hecho, el número que más impacta es este de nivel inicial y bueno, hace que tengamos esta situación que realmente en el número final sí hay un descenso de la matrícula de la escuela privada. Zurita, ¿qué ocurre? Le consulto con el nivel de morosidad en Bahía Blanca y la región. ¿Es alto? Sí, nosotros hicimos hace 2 meses un relevamiento sobre 1000 escuelas y nos dio que hay una morosidad de un 25% aproximado, o sea que de cada 4 familias hay una que tiene algún tipo de morosidad. Por supuesto que esto es muy heterogéneo porque no todas las escuelas tienen la misma comunidad, la misma situación. Hay escuelas que este problema no lo tienen o lo tienen en menor medida y otras que lo tienen mucho más de este número. Pero en definitiva a la situación difícil que están atravesando las escuelas, a la pérdida de matrícula en el nivel inicial, por ejemplo, que recién estábamos hablando, también se suma el tema de la morosidad y el tema de los topes que el gobierno intentó con el tema del precio justo imponer a principios de años y bueno, que la realidad pensaban en febrero que iba a haber una inflación del 3% a esta altura del año y vemos que bueno, eso no se ha cumplido, por eso esos topes arancelarios que se habían puesto para las escuelas con aporte estatal del 3,35% no se han respetado. ¿Cómo están renegociando esto con el gobierno? Bueno, nosotros el mes que viene, ese julio, sería el último mes
con los precios justos. En julio ya había un aumento pactado del 4% para la cuota, pero bueno, estamos expectantes de dos temas. Uno es el índice de inflación, que en el acuerdo que se firmó se tendría que tener en cuenta según lo establecido por el acuerdo, y por otro lado la situación de revisión de paritarias del Frente Gremial Docente, que con el gobernador Kicillof han acordado que este mes se iban a sentar a negociar la paritaria docente, y bueno, el 80% del componente del arancel de un colegio privado es costo laboral. Por eso la incidencia cada vez que aumenta el sueldo de los docentes, bueno, es directa en la cuota. ¿Estamos hablando de precios justos en las cuotas de colegios? Estamos hablando de precios justos que no lo son, porque en realidad cuando el gobierno anuncia que que iba a poner topes a las escuelas con aporte estatal de 3,35%, se respetó solamente en el mes de abril, ya que después el verdadero rostro lamentable, ¿no?, de la inflación y la situación económica para todos los valores económicos de la sociedad se fueron, ¿no?, de precio, de valor, y nosotros tuvimos que cobrar este mes 7,5, o sea, lo pautado era 3,35, y el mes pasado 6,7, también lo pautado era 3,35. O sea que lo de precios justos fue básicamente una intención, intención de voluntarismo, pero no fue real. Como el programa en todo sentido no dio resultado, en ninguno de los ámbitos en los cuales se implementó. Totalmente. Y nosotros en su momento a las autoridades tanto nacionales como a la provincia de Buenos Aires lo dijimos, por eso nosotros no firmamos. Cuando nos pidieron el acompañamiento, no lo firmamos, no porque me opongo, sino porque nos querían hacer firmar algo sin saber cuál iba a ser el resultado final de las paritarias docentes. Y justamente le planteábamos esto: ¿cómo vamos a apoyar algo si no sabemos el costo laboral que vamos a tener, ¿no? O sea, tendría que haber sido al revés, que primero arreglen con los gremios y luego decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer con la cuota de los colegios? Como fue históricamente, porque nuestro rubro es un rubro que está muy regulado desde siempre, tanto las escuelas sin aporte estatal como las que reciben sí, aporte regulado, estatal. controlado. Exactamente.